Muy buenas noches, bienvenidos una vez más en esta nueva temporada, año 2019, a Opina Bogotá, el espacio para la opinión, el debate, las entrevistas en el Canal Capital, un programa donde tocamos todos los temas, escuchamos a todas las voces para analizar la actualidad nacional y la actualidad de Bogotá. Vamos a iniciar esta temporada hablando de unos temas que se han venido moviendo en este arranque del 2019 con mucha fuerza, con mucha intensidad. En primer lugar, el país inició este año con la liberación de varios integrantes del clan Nule. Se conoció la libertad de Guido Nule, se ha hablado también de la libertad de Mauricio Galofre, uno de sus socios, también de Manuel Nule, también está en casa por cárcel Miguel Nule y otros protagonistas del carrusel de la contratación. ¿Qué está pasando con estas libertades? ¿Se están dando las condiciones para que ellos sean puestos en libertad? ¿Bogotá está recuperando los dineros? Son preguntas que vamos a resolver esta noche. La situación de Venezuela también se profundiza, se agrava con la nueva toma de posesión de Nicolás Maduro y también hay preocupación porque el 2019 ha arrancado con asesinatos de líderes sociales, amenazas en todo el territorio nacional. Para hablar de estos temas hemos invitado esta noche a dos protagonistas que nos van a comentar esta actualidad. En primer lugar, saludo a la concejal Lucía Bastidas del Partido Verde. Concejal, como siempre, buenas noches y bienvenida de nuevo a Opina Bogotá de Canal Capital. Muy buenas noches, un placer estar aquí con ustedes. No digo el nombre del contertulio para no dañar la sorpresa, pero los saludo y me complace estar aquí. En un 2019 para todos los bogotanos, donde vamos a empezar a ver resultados en esta ciudad, a seguir avanzando en esos frentes de obra y un gusto estar aquí compartiendo en Opina Bogotá. Bueno, y también nos acompaña un habitual panelista de Opina Bogotá, el reconocido abogado penalista Iván Cancino. Doctor Cancino, como siempre, gracias por acompañarnos y muy buenas noches. Gracias, Yesid. Un saludo a ti, Lucía, a todos los televidentes. Y bueno, esperemos que este año sea igual de productivo que el anterior para ustedes y para nosotros. Bueno, así es, doctor Cancino. Iniciamos con el tema de los Nule, aprovechando la presencia del doctor Cancino. Hay indignación en un buen sector de la opinión pública porque consideran que los Nule están recobrando su libertad y no le han devuelto los dineros a la ciudad fruto del carrusel de la contratación. Concejal Lucía Bastidas, iniciemos con usted. ¿Cómo analiza usted, cómo interpreta lo que fue la liberación de los Nule en fin de año y en comienzo del 2019? Bueno, tenían que salir porque cumplen unas penas de acuerdo al Código Penal y a lo que establecieron los jueces en su momento y van cumpliendo las tres cuartas partes, lo que no significa que haya indignación por parte de los bogotanos, porque finalmente el cartel de la contratación no solamente pasó de ser un boom, creíamos que iban a pasar muchas cosas, que íbamos a mirar todas las aristas de quienes componían el cartel de la contratación, seguramente sacaron los recursos públicos, los recursos de todos los bogotanos para los paraísos fiscales de Suiza, de Andorra, de Italia, donde guardan la plata y sus hijos son formados en las grandes universidades del mundo, viven esas nuevas generaciones de la corrupción a sus anchas, pero la ciudadanía bogotana está indignada porque ¿dónde están los recursos? ¿Dónde están todos los miles de millones que se gastó el cartel de la contratación por la 26, por el tema de las ambulancias, por esos otros temas que no se han destapado como los del acueducto con el caso de Canoas? Entonces la indignación es esa, salieron mansiones por cárcel que tuvieron algunos, porque algunos procesados cuando los coge la justicia finalmente entonces se enferman, les tienen que dar casa por cárcel, tienen que estar en las clínicas. Entonces el tema de la corrupción no logra dar los resultados contundentes y es devolver los recursos públicos y que haya una sanción política, una sanción económica, una sanción social. A través del cartel de la contratación dejaron sus herederos muchos en el tema político y finalmente no pasó nada y es por eso la indignación, más allá de que cumplieron las penas y que tenían de acuerdo al Código Penal que salir, pero esa es la indignación que sentimos la mayoría de bogotanos. Doctor Cancino, usted es abogado penalista. También aquí hay un desconocimiento de cómo funciona la ley en Colombia, querrámoslo o no, es la ley. En este caso, ¿qué fue lo que pasó? ¿A qué derecho se acogieron los Nule que está contemplado en la ley y qué esperar, qué debemos hacer para evitar que las personas que están implicadas en escándalos de corrupción pues devuelvan lo que la justicia encuentre que se robaron? Sí, mire, hay varios puntos que quiero aclarar. El primero, hay que mirar la fecha en la que los Nule cometieron sus hechos y fueron condenados, que eso empieza a partir del 2010.
Por esos hechos la ley ha sufrido muchas modificaciones, pero el principio de favorabilidad es un derecho sagrado, inamovible y que defenderemos a sangre siempre las personas que somos garantistas. En el momento en que los nules son condenados había otras reglas de juego y las reglas de juego las cumplieron de tal suerte que todo lo que se le ha otorgado a ellos ha sido dentro del marco legal. Ahora, a partir del 2014, Estatuto Anticorrupción y unas modificaciones que se le han hecho vía jurisprudencial y vía legal al Código Procesal Penal, hoy en día es absolutamente imposible tener una preacuerdo, una aceptación de cargos o una domiciliaria si no se ha devuelto primero el 50% de la condena o de lo que se apropiaron y un compromiso para devolver el 50% restante. Es decir, que hoy en día cualquier persona condenada por un hecho de corrupción, delito contra la administración pública, tiene para obtener o para aceptar un preacuerdo, un principio de oportunidad o para tener algunos beneficios que devolver mínimo el 50% y un compromiso del 50% restante. Entonces digamos que ese tema lo tenemos que tener muy claro y fue dentro del marco legal. Lo segundo que quiero aclarar a la ciudadanía: el derecho penal no soluciona los problemas de corrupción, es un elemento de reacción y de prevención. Y les quiero decir también a los televidentes, Colombia es el país con las penas más altas por delitos contra la administración pública del mundo occidental. El otro día puse una cadena de Twitter donde hablaba de las penas en cada país: Ecuador, Venezuela, Argentina, Brasil, Perú y España. En ninguno la pena es mayor a 12 o 13 años por peculado. En Colombia llegamos a 22 años. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que somos un país muy corrupto? Claro, pero somos un país muy ignorante porque seguimos pensando que penas altas son iguales a disminución del delito, y eso no es cierto. Tercer punto, nosotros no podemos volver a la época en la prisión por deudas. Entonces hay que buscar un mecanismo que es válido, que es fácil, como las contralorías, los procesos ejecutivos, las extinciones de dominio. Mire, la concejal decía una cosa muy lógica. A la gente le da indignación que una persona viva en una casa muy grande, muy fina, que los hijos estudien en universidades muy caras fuera dentro del país. ¿Cuál es el problema para la Fiscalía de perseguir el origen de esos recursos después de que salen de la cárcel o que están cubriendo? Hay que preguntarse de dónde, y esa pregunta es válida, investigarla. Si consiguen un trabajo se pueden embargar los sueldos que ganan, pero no podemos llegar a esa época del oscurantismo en los que vamos a pedir que las personas se queden presas por deudas. Eso sí, realmente no lo puedo compartir. Y cuarto punto, como para redondear y así muy rápido, también espero que esa indignación que se generan frente a los nules se tenga en cuenta en este año que es electoral. Y la gente recuerde, por ejemplo, que Gustavo Petro jamás pagó un día de cárcel y no reparó un solo peso a sus víctimas. Eso es importante lo que usted dice, doctor Cancino, en el sentido de que la norma permite eso, pero, concejal Lucía Bastidas, el punto en cuestión es que ahora Miguel Nule, leíamos una declaración donde él señalaba que el distrito le adeuda recursos, y lo que los ciudadanos, doctor Cancino y concejal Lucía Bastidas, señalan de entrada es que parece ser que ahora la ciudad no puede ser posible que les salga de ver a unas personas que le hicieron tanto daño a la ciudad en tantas obras. ¿Usted cómo recibió esa frase de los Nule, de Miguel Nule, de que el distrito les salió ahora a deber a ellos? Yo lo puse como cinismo en las redes sociales. Cinismo porque, uno, no se han cuantificado cuántos recursos se le debe a la ciudad. La Contraloría Distrital hablaba de 175.000 millones. El distrito presentó 2 demandas contra los Nule por 366.000 millones de pesos. Ahora ellos dicen que les deben 24.000 millones de pesos. Liliana Pardo todavía está huyendo de la justicia. Muchos salieron, muchos no procesaron, fueron nombrados tangencialmente, estuvieron frescos, siguieron en las corporaciones públicas, se hicieron reelegir en otras corporaciones públicas. Es decir, aquí parece que fuera el eslogan de las campañas delinquir paga, o de las empresas privadas, porque no hay finalmente una extinción de dominio, que es lo que se debería aplicar a estos recursos públicos de los corruptos. Los corruptos, como el narcotráfico, las nuevas generaciones lo que hacen es lucrarse de esos recursos públicos, de esos recursos mal habidos, y van a educar a sus hijos en Europa, en las mejores universidades del mundo, con las mejores relaciones con los príncipes, con las oligarquías de todo el mundo, mientras que aquí no hay extinción de dominio. Entonces algunos pagaron 7 o 8 años de cárcel, 6 años de cárcel, lo que les confería el Código Penal dentro de la legalidad, porque estoy de acuerdo que es dentro de la legalidad,
pero no pagaron los recursos y están tranquilos ahora disfrutando de esos recursos en los paraísos fiscales. Esa es la indignación que produce. Yo estoy de acuerdo. El que sea, del partido político que sea, de izquierda, de centro, de derecha, tiene que pagar, no solo con cárcel, no solo socialmente, no solo políticamente. Es que aquí parece que les echaran un brochazo en 4 años y se nos olvide quiénes estuvieron frente al tema de la corrupción. El Partido Polo Democrático estaba gobernando, el señor Samuel Moreno estaba gobernando, Liliana Pardo pertenecía a esos equipos de trabajo. ¿Quiénes estuvieron de mi partido? José Juan Rodríguez, que estuvo procesado, Andrés Camacho Casado, Orlando Parada, y los que faltaron procesar en la ciudad. Y a través de terceros vuelven y se reeligen en cuerpo ajeno. Entonces eso debe ser sanción económica, sanción jurídica, sanción política, sanción económica con la extinción de dominio que llevamos tantos años proponiéndolo, pero parece que a los gobiernos, a la fiscalía, o no les interesa o no tenemos las herramientas jurídicas. Es eso le quería preguntar, doctor Cancino. Buena parte de los dineros del carrusel de la contratación y de la corrupción en Colombia terminan en paraísos fiscales o lavados en Estados Unidos o en Suiza, y la capacidad de los organismos de investigación en Colombia pues es débil para lograr rastrear estas rutas del dinero. ¿Qué hacer en ese caso? ¿Necesitamos fortalecer a la Fiscalía para ir detrás de estos recursos? ¿Contamos con fiscales especializados en este tipo de tareas, o cree usted que estamos todavía muy atrasados y justo cuando los corruptos pues siguen acudiendo a este tipo de maniobras para sacar la plata? No, estamos muy atrasados. Primero, la Fiscalía siempre comete un error, ¿no? Que también quiero decirlo muy claro. La Fiscalía comete el error de sacar titulares y comunicados de prensa diciendo que va a investigar a los jueces, cuando los jueces lo que han hecho es cumplir su labor y actuar en derecho, con algunas muy poquitas excepciones. Luego, la Fiscalía, en vez de andar correteando jueces, debería andar correteando los dineros de la corrupción. Pero no es fácil. Hablábamos con la concejala ahorita fuera de cámaras que hay fiscales que tienen 500 carpetas en su despacho y ningún asistente. Entonces, ¿cómo hago yo para priorizar si supuestamente la justicia debe ser igual para todos? ¿Y cuáles son los mecanismos si hoy en día está comprobado que el mayor porcentaje de procesos que llegan a una condena solo son posibles por delación de alguno de los implicados o por interceptaciones telefónicas? Lo que demuestra que la capacidad investigativa de la Fiscalía de verdad es muy pobre, pero no por falta de personal. Es precisamente porque no hay un apoyo económico del Estado, no hay un compromiso del Estado para dotar a fiscales de carrera muy valientes que quieren hacer su trabajo, pero no tienen cómo, porque son demasiados casos. Claro, doctor Cancino, pero ¿qué hace falta ahí? ¿Profesionalizar más a la Fiscalía en este tipo de tareas? Recursos en los sitios donde debe haber mayor profundidad de investigación. Entonces usted tiene una unidad de extinción de dominio, pero fíjese cómo es la bola de nieve. La unidad de extinción de dominio también tiene que trabajar con la Sociedad de Activos Especiales. Y en la Sociedad de Activos Especiales, pues que era la antigua DNE, también hay corrupción. Entonces se vuelve un círculo vicioso en el que yo no puedo lograr efectivamente. Mire, si usted revisa cuántos bienes en extinción de dominio maneja la SAE y cuántos se han dejado caer y podrir, usted no se imagina la cantidad de daño. Pero no solo en casos de corrupción de esta élite. Mire, en los casos de las pirámides o captadoras, que la superintendencia entra y coge el patrimonio, yo se lo digo sin decir nombres porque tengo procesos interesados y mal haría, donde hay fincas que producían frutos que daban un ingreso muy fuerte. Vaya y pregunte, están acabadas las fincas y acabado el fruto. Otros bosques que daban madera, ya no hay árboles, ya están... Entonces, el compromiso del país tiene que ser que realmente lo que yo coja de extinción de dominio lo pueda aplicar para algo, o lo vendo o lo uso para el Estado. Pero aquí nadie ha hecho ese debate. El debate se quedó en que son corruptos los funcionarios, pero analicemos y así de verdad un día de fondo los bienes que se han incautado y usted verá que en un gran porcentaje los dejan podrir. O los utilizan también esa misma corrupción. Hay que fortalecer las unidades de extinción de dominio de las fiscalías y concentrar a estas personas realmente en estas tareas. Porque SAE, extinción de dominio y superintendencia, por ejemplo, financiera. Que porque son las que si no he propuesto que para el tema de políticos involucrados en temas de corrupción, extinción de dominio, porque es que nunca hemos logrado llegar allá con el tema del cartel de la contratación, por ejemplo. En estos días hablaba nuevamente que uno que está en la cárcel Picota volvió a delinquir con el tema del cartel de hemofilia y está desde la cárcel
haciendo nuevos actos de corrupción. Entonces aquí finalmente no estamos de verdad trabajando en beneficio de los ciudadanos. Aquí es la plata de los nules, y los nules son un pedacito del cartel de la contratación. Los recursos de ese cartel de la contratación, que eran recursos públicos de los bogotanos, para hacer obras para los bogotanos, quedaron en los bolsillos de unas pocas familias y a nadie parece interesarle, ni a la Personería, ni a la Contraloría de Bogotá, ni a la Fiscalía, cuánta plata se ha devuelto. Las 2 demandas que puso el distrito, ¿cómo avanzan? ¿Qué hicieron los últimos organismos de control para recuperar estos recursos? Absolutamente nada. Antes de entrar en el segundo tema de la noche de análisis, doctor Cancino, uno a veces ve que si no es bajo la figura de la delación de testigos que van y cuentan, difícilmente a la Fiscalía en Colombia difícilmente logra encontrar a veces evidencias. ¿Esa es una falla de nuestra justicia? Total, yo lo llamo la pereza judicial. Ya se volvió costumbre esperar que llegue alguna persona a delatar o poner horas y horas de interceptaciones telefónicas a ver qué encuentran. Y en el momento en que no haya delación o que no haya interceptación telefónica, pues las investigaciones quedan absolutamente paradas. Entonces sí hay que hacer una modificación en ese sistema investigativo, claro. Bueno, los invito ahora que hablemos de la situación de Venezuela. En las últimas horas el canciller ha señalado que no reconocen, al igual que buena parte de los países de la región, la Unión Europea, Estados Unidos, la legitimidad del nuevo gobierno, del nuevo mandato de Nicolás Maduro, y ha dicho el canciller que están dispuestos a respaldar las decisiones que tome la Asamblea Nacional. Esto con el contexto de la detención momentánea del presidente de la Asamblea Nacional. Concejal Lucía Bastías, este año parece ser definitivo en la suerte o en el futuro inmediato de Venezuela por muchos hechos que vienen aconteciendo. Esta posición del gobierno colombiano de no reconocer a Maduro, así como lo han hecho otros países, ¿es acertada? Súper acertada, pero primero duele ver cómo dirigentes políticos colombianos reivindican lo que está pasando en Venezuela, reivindican el que Nicolás Maduro, dictador, esté nuevamente ¿A quién ve usted en ese papel de apoyo a Maduro aquí en Colombia? ¿A quién ve usted en esa tarea? Varios concejales, varios se han pronunciado en Bogotá del Polo Democrático diciendo que saludan al presidente Maduro. Estuvo la ex senadora Piedad Córdoba en la posesión del presidente Maduro, la nombró en su discurso. El presidente Ernesto Samper recientemente avaló y le echó muchas flores al modelo económico de salud y educativo de la República de Cuba. Entonces, lo que nos preocupa a nosotros es que estén alabando de esa manera lo que está pasando en Venezuela, cuando en verdad hay una dictadura, cuando se cercenan las libertades democráticas, el derecho a la oposición, cuando la gente está aguantando hambre, cuando tienen una cifra de homicidios como de 200 por cada 100.000 habitantes en la ciudad, donde están haciendo secuestros express por $5.000, $15.000, $20.000, donde hay un escepticismo y una desesperanza, y se autoproclama presidente Nicolás Maduro porque no tuvo contradictores. Yo creo que el gobierno colombiano lo está haciendo bien, creo que la OEA lo está haciendo bien, creo que el Grupo de Lima también están dando un ejemplo, pero aquí necesitamos es más presión mundial para que Nicolás Maduro decida abandonar el poder. Lo peor que nos podría pasar es un escenario de confrontación armada, porque eso perjudicaría más a Colombia. En Bogotá debemos tener cerca de 140.000 venezolanos que estamos viendo por las calles de la ciudad, y que eso nos demuestra es ese modelo fracasó, ese modelo es una dictadura, eso no tiene nada de socialismo, y eso nos está afectando a los colombianos. Entonces, apoyar al presidente en todas sus discusiones. Yo apoyo a los venezolanos que están llegando aquí, ni más faltaba, he hecho todos los pronunciamientos, lo que está haciendo la alcaldía de Bogotá, pero aquí no son pañitos de agua tibia, aquí necesitamos de fondo que el mundo internacional, que la diplomacia internacional se mueva para que Nicolás Maduro se quede descansando en su casa y haya de verdad democracia en el hermano país de Venezuela. Pero está completamente aislado hoy Nicolás Maduro en este mandato nuevo que arranca hasta el año 2025, según lo que se ha dicho, estos nuevos 6 años de gobierno. Doctor Cancino, ¿qué análisis hace usted de la postura de Colombia cada vez encabezando más el rechazo a esta dictadura? ¿Qué consecuencias podría llegar a tener en la zona de frontera para los colombianos que viven en Cúcuta, en La Guajira, en Arauca? Claro, lo primero es que yo no creo que esté tan aislado. Lo que pasa es que supo asociarse de una manera muy importante.
Y el principal problema que yo veo para que Maduro deje la presidencia es la corrupción y su alianza con los militares. Él tiene el número de generales más grande que hay en un ejército. A todos los subió, les dio un estilo de vida muy fuerte, está rodeado de militares corruptos y un país y una dictadura que tiene el respaldo militar es muy difícil. Con muchos negocios, además. No, por supuesto, ilícitos e ilícitos, ¿no es cierto? Lo segundo, el tema económico que tiene con países como Rusia e Irán, que tiene una deuda que supera los $1.000 millones. Salvo que alguien se comprometa a respaldar esa deuda, pues ni Rusia ni Irán van a poner en riesgo una importante inversión que han hecho con una persona que creen ellos que es su aliado en el continente para tratar de hacerle un contrapeso todavía a Estados Unidos sin entrar a los niveles de la época de la Guerra Fría. El tema en las fronteras, digamos que es muy preocupante, pero la concejal nos dio una cifra que es real y usted lo ve en la calle. Sí. La cantidad de venezolanos que están entrando en un país como el nuestro, que no suple ni llena las necesidades de educación ni de salud de sus propios nacionales. Vamos a tener una crisis grave. Pero hay que apoyar a los venezolanos. A las nuevas generaciones se nos olvida que a Colombia le pasó lo mismo a la inversa. 4 millones. ¿Cuántos colombianos se fueron para Caracas en una crisis para Venezuela y nos recibieron y nos apoyaron? Así que esa resistencia que hay, yo creo que hay que reflexionar y hay que tener un poco de memoria Pero histórica. Bogotá en ese sentido ha dado ejemplo. Esta ciudad nos ha ido bien y Cali también, pero llegará el momento en que por más de que hemos obrado bien no hay capacidad. No, aunque hemos actuado bien, Sí. Doctor Cancino, y el gobierno está haciendo todos los esfuerzos, hay brotes de xenofobia Usted en la ya los ciudadanía. Uno los percibe, porque cuando tú escribes en la red dicen, ni hay para los nuestros, Correcto. pero nos están quitando el trabajo. En Palo Quemado el otro día estuve haciendo mercado y hay muchos venezolanos. Entonces una señora decía, antes eran 10 colombianos, ahora hay 9 venezolanos y un colombiano. Nos está afectando a nosotros. Aquí tenemos que trabajar socialmente también el tema de la solidaridad. Y los venezolanos que están delinquiendo, que son la minoría, pues procesarlos como ha hecho la administración distrital y el país. Pero sí tenemos unos brotes de xenofobia que tenemos que empezar a trabajar. Y además muy grave en la mano de obra, como dice la concejal, por lo siguiente. Los que hemos tenido esa ocasión de verlo, usted contrata, por ejemplo, una reforma de la casa y llegan venezolanos, pero sin ninguna prestación social. Entonces nosotros tenemos que generar el rechazo también como ciudadanos. A las malas prácticas. A las malas. O sea, si usted que viene, los empresarios colombianos claro, no se aprovechen de la situación de los venezolanos. Usted los ve además en empleos que son, digamos, oficios, no son profesiones sino oficios. Hay profesionales venezolanos que han venido acá a ser meseros, que es un trabajo digno, claro, pero lo hacen sin prestaciones, o a reparar o a pintar. Y si usted como la persona que los contrata se presta, pues está generando también una crisis grave. Hay que ponerle un coto a esa práctica. ¿Qué va a pasar con Maduro, doctor Cancino, este año? ¿Qué cree usted? ¿Qué pronóstico hace yo de al lo que va a corto pasar? plazo no veo a Nicolás Maduro salir. Creo que uno de los pocos aciertos del presidente Duque en sus ministros fue el canciller. Es un hombre con carácter, con una inteligencia y con un manejo de la diplomacia importante. Y yo creo que Colombia sí tiene que ser líder para que por lo menos en el continente el rechazo a Maduro sea permanente y continuo por las vías diplomáticas. Pero obviamente que la vía armada jamás la contemplaré, ni la respaldaré, ni puede estar dentro de la agenda de un país social y democrático. ¿Ve usted alguna salida de tipo militar en Venezuela con Lucía Bastidas? Es decir, que los militares inclinen la balanza hacia un lado o hacia el otro. Siempre se ha dicho que en Venezuela opera un aparato político-militar fundamental, que es distinto a como ha operado Colombia, y por eso de pronto quizá no lo logramos percibir, pero allí los militares tienen una incidencia contundente. ¿Cree usted que una inclinación del sector militar que le dé la espalda a Maduro podría ser una salida? Aunque, como dice el doctor Cancino, han ascendido cantidades de generales y están en unas condiciones económicas diferentes a las que está el resto de la ciudadanía venezolana, ya hay unos brotes de unos mismos generales que están sintiendo que alrededor de sus familias están aguantando hambre y están en condiciones difíciles. Lo que usted ve todos los días en Venezuela es que no hay cómo surtir la nevera, tienen $4 de salario mínimo que les alcanza para 4 botellas de leche. Es decir, cuando el hambre ya se está tomando las calles y esas élites que compraron y que metieron en temas de corrupción, con los temas de los alimentos, había empresarios venezolanos estos días diciendo, allá me está comprando el gobierno todo, pero yo ya veo que las condiciones están difíciles. Hay un brote de unos militares que están empezando a reflexionar
sobre lo que está pasando. Definitivamente la salida militar no es, tiene que ser el fortalecer la democracia, el que la oposición se una, porque también está dividida la oposición, y nos lo decían hace 2 años cuando estaba el ex embajador Ricardo. Allá es muy difícil porque toda la oposición camina por su lado, y cuantas veces hagan elecciones pues va a ganar el chavismo en cabeza de Nicolás Maduro, así sea una dictadura, porque la oposición está dividida. Entonces, esos ejemplos nos deben servir para mirar hacia adelante en Bogotá y en Colombia. Pero, como usted dice, doctor Cancino, ¿ha obrado bien el presidente Iván Duque en esta situación con Venezuela? ¿Cree usted que el gobierno ha acertado en la posición firme, dura, de rechazo contundente, liderando el bloque regional en contra de Maduro? Por supuesto, y no pueden aflojar desde ningún punto de vista en eso. Al país no se le puede olvidar que uno de los mayores males que hizo el expresidente Santos a Colombia fue empoderar a Venezuela. Y lo empoderó porque no solo no lo denunció, lo dejó crecer, sino que además le dio el estatus de ser un garante de un derecho, porque la paz es un derecho. Y se equivocó gravemente porque fue como legitimar al país que hoy en día más viola los derechos humanos de las personas en América, dándole la sede para negociar un proceso de paz. Ese fue un gran error que se tiene que corregir, y es decirle al mundo que Colombia no respalda a Venezuela desde ningún punto de vista, que no lo consideramos un gobierno legítimo, que censuramos cada vez que un venezolano llega a Colombia huyendo, expropiado, con hambre, y además tiene que dar a su familia en unas condiciones de miseria en ese país. Así que independientemente del partido, yo creo que las personas tienen que rodear al canciller Holmes y al presidente ¿Romper relaciones? Romper relaciones, digamos que ya están rotas. Hacerlas ya oficialmente o no oficialmente. Llamar al embajador, no sé qué. y no mandar. Mire, eso puede pasar en cualquier momento. Sí. Eso puede pasar en cualquier momento. Diplomáticamente no sé si valdría la pena hacerlo o qué efecto tendría. Esa decisión la tiene que tomar Maduro, no Duque. Duque va a seguir manteniendo las vías diplomáticas, y si un día Maduro decide expulsar a todo el cuerpo diplomático, pues se verá qué hace. No creo que sea una actitud que deba tomar el presidente Duque de manera activa, sino seguir presionando en todas las entidades internacionales y tener una voz líder en América Latina y ojalá en el mundo. ¿Usted está de acuerdo también con el manejo que le ha dado el presidente Duque a esta situación con Venezuela? Sí, creo que Colombia debe mantener el liderazgo en hacer un frente común contra la dictadura de Venezuela, contra el modelo venezolano, y llamar a la elocuencia de los bogotanos y de los colombianos lo que puede representar un modelo como el modelo chavista, como el modelo de Maduro en nuestra ciudad y en nuestro país. Bueno, ahora, lo otro que decía el doctor Cancino relacionado con este endurecimiento es que pueda Maduro estar buscando un acto de provocación en la frontera con Colombia, cada vez más aislado con lo que ha ocurrido. No se descarta que eso pueda llegar a pasar. A finales del año terminamos en una situación de zozobra y de incertidumbre, y eso no le haría bien ni a Colombia ni a Venezuela, doctor Cancino. No, pero yo no veo al presidente Duque con un ánimo guerrerista, y no creo que Maduro vaya a tomar tampoco la iniciativa de una confrontación armada. Es que esa confrontación armada no sería solamente Colombia-Venezuela. Vuelvo y le repito, detrás de Venezuela hay muchos intereses económicos que se protegerían, empezando por Rusia. Pero Colombia también tendría el respaldo en este momento, no solo de Estados Unidos, sino de grandes potencias en América como Brasil y Argentina. Entonces, yo sinceramente creo que Maduro solamente es un bravucón y que de ahí no va a pasar. No lo creo, y espero que no, y espero que si eso pase, las vías diplomáticas sirvan para no... Mire, una confrontación armada tiene que estar totalmente descartada desde todo punto de vista. Esa no puede ser la salida. Claro, así haya sectores del país animados con ver un conflicto bélico en la frontera. Concejal Bastidas, para pasar al otro tema, su cierre con este tema de Venezuela. Hablemos, concejal, para cerrar, de la importancia de la ayuda del gobierno en Bogotá, en otras ciudades del país, para los venezolanos. ¿Qué recomendaciones hacer en ese sentido? Bueno, creo que es importante, uno, que acabemos con esos brotes de xenofobia que existen, que dialoguemos, que hay venezolanos de todo tipo aquí, la mayoría de gente trabajadora que está buscando una salida, una esperanza. Hay muchos profesionales que están trabajando en lo que se les presente por lograr mantener a sus familias, que necesitamos que las donaciones se canalicen a través de lo que ha organizado la Secretaría General
necesitamos que el Ministerio del Trabajo ayude para que la gente venezolana que está trabajando esté en el marco de la legalidad y que no estemos estafando absolutamente a ningún venezolano porque tienen derechos, porque tienen unas familias, y aquí en Bogotá y en Colombia hemos sido solidarios con ellos. Se va a levantar el campamento, yo estuve anteanoche visitando el campamento, ya quedan cerca de 190 personas, hay colectivos trabajando con el gobierno nacional, con el gobierno distrital, por el diálogo y porque tengamos una oportunidad para la cantidad de amigos aquí, venezolanos que tenemos aquí, es cojámonos de la mano y avancemos por la ciudad y por el país. No nos sirve para nada esas diferencias, pero sí el gobierno distrital, los organismos de inteligencia deben tener claro esas células chavistas venezolanas que están llegando a formar problema en los campamentos y con los venezolanos, que lo vimos recientemente, lo vimos el día de las manifestaciones, que había manifestaciones en contra de la posesión de Maduro, pero también unos colectivos chavistas diciendo estamos a favor de Maduro y de Chávez. Ellos tienen unas tareas concretas y es afectar a la ciudad, y en eso le he pedido al gobierno distrital. Inteligencia debe estar pendiente de lo que están haciendo, y el ejército, por ejemplo, tiene que estar en las fronteras, como siempre, cuidando a los colombianos. Bueno, cerremos este primer programa de Opina Bogotá en este 2019 con un tema muy preocupante. Se conoció un informe de la Defensoría del Pueblo del triste balance del asesinato de líderes sociales en el 2018. 172 líderes sociales fueron asesinados el año pasado en Colombia, y el 2019 ha arrancado de manera muy preocupante. Se habla de 7 líderes asesinados en los primeros días del año, casi que un asesinato de un líder social en Colombia por día. Se han disparado las alarmas, el presidente Iván Duque ha anunciado todo tipo de medidas para proteger a los líderes, el gobierno ha anunciado visitas a las zonas donde están ocurriendo estos hechos, y la gente está reclamando medidas contundentes, doctor Cancino, porque este problema cada vez se viene tornando más preocupante. Venimos hablando de estos líderes asesinados, amenazados luego de la firma del acuerdo de paz, y el tema no para y sigue, y este 2019 arrancó muy fuerte en ese sentido. ¿Qué análisis hace usted? Bueno, el primero es que cuando líderes sociales, independientemente de cuál sea su causa de liderazgo, generan una alarma de amenaza, tienen que tener prioridad. Y cuando yo digo prioridad es porque la UNP y las secretarías de gobierno de los departamentos o de los municipios están llenas de denuncias de amenazas. Pero yo creo que estas personas que tienen una causa común deberían tener una prioridad y de verdad prestarse unos esquemas de protección reales, y no pues esos amagos que existen no solo de ahora sino de tiempo atrás. Esto no es una culpa del gobierno Duque ni del gobierno Santos, sino de mucho tiempo atrás, esa desprotección de esos líderes. Ahora, lo segundo, y ojalá se me entienda bien, pero yo creo que me van a atacar por eso, también hay que esclarecer cuál es la causa de la muerte. Porque una cosa es que la víctima sea un líder social, y otra es establecer el nexo de causalidad entre su liderazgo y la causa de su muerte. Eso hay que esclarecerlo bien, porque también hemos encontrado muchos casos en que la muerte no tiene ninguna relación con la causa que han liderado. Puede ser otra de las causas, y eso hay que documentarlo y establecerlo bien por parte de la Fiscalía. Y lo tercero, en lo que sí tiene también la culpa, es que muchos de esas muertes no es cierto que provengan de grupos de extrema derecha. Eso también hay que mirar bien cuál fue el fenómeno que causó esos espacios en los que las personas o líderes son incómodos, también para las disidencias de las FARC. Entonces yo creo que si nosotros podemos hacer esa unión muy rápido y hacer un análisis y unas políticas públicas y criminales, podemos evadir la muerte de los líderes sociales. Y tiene que ser un problema de todos. Todos tenemos que proteger a los líderes sociales, hacerlos visibles, porque además mueren en condiciones deplorables y en sitios alejados de las capitales. Así que desde acá, que tenemos nosotros, por ejemplo, estas oportunidades, sí tenemos que exigir a los gobiernos departamentales, distritales, nacionales, municipales, que le den prioridad a la protección de esos líderes, y nosotros como sociedad solidarizarnos también. Gonzalo Sebastías. Bueno, el balance entre el 1 de enero del 2016 y el 31 de diciembre del 2018 son 431 líderes sociales asesinados en Colombia. El ELN, las disidencias, el Clan del Golfo, las BACRIM, hasta temas familiares. Entonces ahí tenemos una baraja donde hay absolutamente de todo, pero lo claro sí es que están
afectando a los dirigentes de la Junta de Acción Comunal, a líderes campesinos, a líderes afro, y debe llamarnos la atención que de los 32 departamentos, en 27 tenemos problemas de asesinatos de líderes. La UNP, yo creo, doctor Cancino, tiene que reformarse. A veces, cuando yo denunciaba y era funcionario del Ministerio del Interior, o hablaba con el director de la UNP en ese momento que había un líder que tenía problemas, no se reacciona rápidamente. Cuando denuncia, no se reacciona rápidamente porque el protocolo de atención es muy demorado, es muy burocrático, es muy lento. Y cuando ya toman una medida, entonces le dicen, tenga este chaleco, tenga este chaleco y un radio. Entonces usted con un chaleco y un radio, ¿qué hace? Creo que la Defensoría ha emitido las alertas tempranas. O le piden al líder que deje de ser líder, que se vaya. Que se vaya de su entorno. Entonces, aquí necesitamos hacer una reforma en los protocolos de atención a esos dirigentes que están poniendo en riesgo su vida por tener un liderazgo social. Ya cuando hay combinaciones con actividades ilegales, que eso también hay que mirarlo y que no los estoy metiendo en todas las bolsas, pero de esos 431 que decimos, hay absolutamente de todo, hasta problemas familiares. Pero, por ejemplo, el gobierno ya debe ponerse con la Confederación Comunal y revisar a través de todas las federaciones comunales qué es lo que está pasando y cuáles son esos casos graves. También hay casos de líderes que abusaban y querían tener un carro y escoltas porque les parecía, son minoritarios, pero también los hay. Entonces hay que agilizar los protocolos en la UNP. Cuando el líder hace la denuncia respectiva, gobierno municipal, gobierno departamental, de la mano con la UNP y el Ministerio del Interior, hacer los protocolos rápidamente y poder actuar. Y lo otro es, este caos, las declaraciones de Iván Márquez, uno no sabe qué pensar. ¿Y a quién le pueden poner la lápida en la cabeza? ¿Qué tal lo que dijo Iván Márquez? Que se arrepienten de haber entregado las armas. Ya vamos a hablar sobre eso. Pero Gonzalo Sebastías y doctor Iván Cancino, leyendo la cuenta en Twitter del Alto Consejero Presidencial para los Derechos Humanos del gobierno Duque, él señala que no hubo un informe sobre líderes asesinados sociales entre el 2010 y el 2016, que según da a entender el gobierno Duque, no entregaron el anterior gobierno un informe sobre lo que venía aconteciendo en los últimos años en ese sentido, en esa materia. ¿Usted ha visto las publicaciones que ha hecho el doctor Francisco Barbosa? Lo he visto, quiero mucho al doctor Barbosa, lo conozco hace mucho tiempo, no creo que sea cierto lo que él dice. Sí. Pero incluso si es cierto, pues el gobierno es el del doctor Duque. Y si hay líderes asesinados es muy fácil mirar las estadísticas y reaccionar. Es decir, esos temas no son de espejo retrovisor. Hay otros que sí, pero esos temas no son de qué hizo, es que hay que salvar vidas. Y las vidas se salvan ya. No tiene otra explicación diferente, es la posición que tengo yo frente a ese tema. Porque se ha originado una polémica en torno a si el gobierno anterior entregó o no entregó un informe con no importa. Si hay o no política pública contundente para atender a los líderes. Si no la hay o la había, hay que crearla ya. No puede ser una excusa que no la había. Tienen que solucionarlo ya. Gonzalo Sebastías. Nosotros tenemos, y lo que digo, en la UNP y en el Ministerio del Interior hay que agilizar los protocolos. Si no entregaron unas cifras o si las entregaron, la Defensoría del Pueblo tiene los informes, ha hecho las alertas tempranas. Es preocupante que hayan matado este año 6 líderes, que entre el 2016 y el 2018 431, que el año pasado 172. Es decir, debe ser un tema para preocupar a los gobiernos municipales, departamentales y el gobierno nacional. Construir la política pública de protección, que reorientar la Dirección de Derechos Humanos dentro del Ministerio del Interior. Usted no puede decir que yo soy líder social de las mujeres afro en Baudó, Chocó, y me van a entregar un radio y me van a entregar un chaleco para que me defienda. Eso es absurdo, inaudito, en el gobierno anterior, en el gobierno actual o en el gobierno siguiente. Aquí hay que de verdad actuar con contundencia, mirar qué relación tienen esos líderes sociales con los gobiernos departamentales, qué nivel de interlocución y qué es lo que está pasando, porque de 27 de 32 departamentos debe ser para preocuparnos. El tema del Cauca hay que mirarlo con detenimiento, el tema de Antioquia, el tema de Córdoba, y evidentemente si la mayoría son líderes sociales que están haciendo una actividad y que están siendo asesinados por ejercer ese liderazgo social en los diferentes departamentos de Colombia. Doctor Cancino, ¿usted está de acuerdo, hablando ahora sí del caso puntual de Iván Márquez, de esa declaración donde dio a entender que entregar las armas fue un error? El presidente Duque ha dicho que Iván Márquez de esta manera está
instando a nuevos brotes de violencia. Ha dicho textualmente el presidente Duque. ¿Usted comparte esa apreciación? ¿Cómo le parecieron esas declaraciones sorpresivas de quien fue el que por parte de las FARC llevó la batuta junto con Timochenko en los diálogos de La Habana? No, es absolutamente inaceptable. Y es absolutamente inaceptable que no haya sido ya sacado de la JEP y perseguido judicial y militarmente. Es decir, el país todavía no entiende, o por lo menos una parte importante del país, los que votamos por el no a conciencia, hicimos campaña por el no y fuimos y somos unos críticos de la JEP, no entendemos cómo uno de los mayores criminales del mundo, un señor que fue narcotraficante, terrorista, genocida, que afectó a los niños de Colombia, al que se le da un regalo, se le aparece la Virgen y todavía lo critica diciendo que fue un error. ¿Qué mensaje se le manda a los colombianos o al mundo si hoy de manera inmediata no se excluye a esa persona de la JEP y se persigue militarmente? A una persona que no solo se está burlando del presidente, sino que precisamente lo que está haciendo es generar una duda sobre el compromiso de más de 7.000 desmovilizados que ven en él, entre comillas, un líder, y entonces van a generar una zozobra que puede generar otro rearme diferente al de las disidencias que ya existen en la FARC. Así que en eso no puede haber pañitos de agua tibia, presidente. Usted le toca ya tomar una decisión muy clara y es solicitar la exclusión de esa persona de la JEP y perseguirla judicial y militarmente. Doctor Cancino y Consuelo Sebastías, pero parece ser que Iván Márquez a través de su abogado sí se está presentando a la JEP así no es. Por intermedia persona, porque así quedó estructurada la JEP con así todas no las es. fallas, doctor Cancino, que usted ha visto. Consuelo Sebastías, ¿qué hacer con la situación de Iván Márquez? No puede ser que una persona desde el monte esté incitando un poco a rearmar a las FARC y aquí pues no se le puede hacer nada porque la JEP, él se presenta a través de un abogado que viene aquí a Bogotá a responder por todos los procesos que enfrenta. Bueno, yo contrario al doctor Cancino hice campaña por el sí, voté por el sí y perdimos los del sí. Pero aunque el país necesitaba un proceso de paz negociado entre las FARC y el gobierno, eso no iba a acabar los problemas que teníamos. El tema de las FARC vienen divididas desde el proceso de paz. Es cierto. No es un pretexto de ahora que entonces el señor Iván Márquez le dio por decir esto, no, venían divididos desde antes. Pero la pregunta es, ¿dónde está Fabián Ramírez? ¿Dónde está Joaquín? ¿Dónde está Paisa. el señor Iván Márquez? ¿Dónde está el Paisa? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Cómo están hoy en número y en territorio las disidencias de las FARC? Y tienen las disidencias que las FARC algunas que ver con todos estos asesinatos de líderes sociales. Yo sí creo que nosotros tenemos que poner en cintura y los que votamos por el sí, exigirle, como se le ha exigido responsabilidad al gobierno, exigirle responsabilidad a los señores de las FARC. El señor Iván Márquez no puede tirar la pelotica y decir que están arrepentidos, dar un discurso difuso, ahora que entramos en época electoral, confundiendo a la gente, haciendo política electoral nuevamente con las disidencias y con el fusil en la cabeza de tantos colombianos y de tantos ciudadanos que le apostaron a este proceso de paz. Entonces nos comimos una escaramuza. Aquí lo que hay, el que está por fuera de la legalidad, hay que combatirlo, hay que buscarlo, hay que perseguirlo, hay que judicializarlo. Los que están dentro del proceso de paz cumpliendo con lo que quedó contemplado, bienvenidos a la legalidad. Pero no podemos utilizar nuevamente en esa campaña electoral que los señores de las FARC van a tener el fusil al hombro, tener todos los medios de comunicación, tener todas las redes sociales y no tener claridad si están en la legalidad o están en la ilegalidad, y eso cómo va a repercutir en el tema electoral. Procedimentalmente, doctor Cancino, desde su experticia como abogado penalista, ¿qué debe hacer el gobierno para expulsar? ¿De dónde se puede agarrar, por decirlo de manera coloquial, para sacar a Iván Márquez de la JEP y que, como usted dice, pues la fuerza pública lo persiga? Para mí, de verdad, están en mora, es muy fácil, porque es que los compromisos no es venir personal o indirectamente a través de un abogado a firmar papelito, es que el compromiso macro y específicamente de una persona que era líder de ese grupo terrorista que se le dio un estatus político es reparar, decir la verdad y comprometerse. Y él no ha reparado ni tiene compromiso de verdad. Por el contrario, lo que está diciendo es que está arrepentido. O sea que tiene un compromiso es de mentir y de volver a las armas. Más argumentos no encontraría yo, ni jurídicos ni políticos, para sacarlo inmediatamente de la lista de la JEP y perseguirlo judicial y militarmente.
Gonzalo Sebastián, ¿está de acuerdo usted con que el gobierno expulse ya de una vez por todas a Iván Márquez de la JEP? Sí, los que no estén cumpliendo con la legalidad, con los acuerdos, deben salir de la JEP y deben ser, lo que decía anteriormente, perseguidos, judicializados y están en el marco de la ilegalidad. Pero no podemos permitir esa linecita tan delgada. Estoy en la ilegalidad, pero para unas cosas estoy en la legalidad, voy a utilizar los recursos del Estado para hacer campaña política, entonces a esto no le podemos jugar. ¿Están o no están? Y los que votamos por el sí era para que estuvieran completamente, no dependía de una cosa o dependía de otra, sino que jugaran las reglas democráticas que tiene el país. Bueno, pues se nos acabó el tiempo. Concejal Lucía Bastidas, gracias por estar en este primer programa de Opina Bogotá del año 2019. Esperamos seguirla invitando como siempre aquí para analizar los temas de la coyuntura nacional y de Bogotá. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Haber estado aquí con el doctor Iván Cancino me alegra muchísimo. Éxitos para todos los No habían coincidido, ¿no? En No, 2019, nos había tocado, Nos veíamos por desafortunadamente. televisión Por y por los televisión. debates. Doctor Cancino, como siempre, gracias por seguir acompañándonos en los análisis aquí en el canal público de la ciudad. Gracias a la concejal y a usted, Yesid, y a toda la audiencia. Gracias. Bueno, y a todos ustedes muchas gracias por estar con nosotros. Nos vemos mañana nuevamente 8:30 p.m. aquí en el canal público de Bogotá para estar en Opina Bogotá, donde tocamos y analizamos todos los temas de interés de la ciudad y del país. Muy buenas noches.